Buenas tardes, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Gracias damos a nuestro Dios eterno por permitirnos tener hoy vida, salud y también por estar disfrutando de este maravilloso día que en su eterna misericordia el Señor nos ha brindado el día de hoy. Tenemos un día maravilloso acá en la octava región de nuestro país y bueno, hoy día es un día muy especial como nación. Estamos de cumpleaños. Eh, Estamos en celebración de nuestras fiestas patrias y como evangélico, como un hijo de Dios, no nos queda, ¿no es cierto?, a nosotros el día de hoy nada más que dar gracias a Dios por permitirnos nacer en esta maravillosa tierra, en este largo y angosto llamado Chile, ¿ya? Una, un pedacito de tierra, ¿no es cierto?, que cuando lo vemos en el mapa estamos colgando hacia el precipicio del Océano Pacífico, pero aquí el Señor nos ha permitido nacer, aquí en su eterna voluntad el Señor nos ha permitido subsistir, vivir, y me siento orgulloso de nuestra nación porque esta pequeña tierra, insignificante a lo mejor en el mapa para muchos, pero el día de hoy nuestra nación está siendo refugio para muchas otras naciones. Muchos extranjeros han llegado a nuestro país buscando un refugio, buscando socorro, buscando un bienestar, ¿ya? Y de eso me siento orgulloso, de que nuestra nación pueda estar bien económicamente, espiritualmente, porque muchos han llegado acá y han conocido también al Señor. Muchos se han refugiado en la iglesia evangélica. Casi la mayoría de los extranjeros que llegan a nuestra nación llegan a refugiarse y buscar ayuda entre los hermanos evangélicos. Y hemos sido un socorro para muchas naciones. Y por supuesto, toda esta gente que ha llegado a nuestro país guarda la esperanza de que nuestra nación no cambie para mal, sino para bien, para mejor, para que ellos también puedan tener la oportunidad de estar en nuestra nación, de crecer y escapar de las malas administraciones de sus gobiernos, ya, donde ha habido abuso de poder hacia ellos, donde se le niega el trabajo, donde las economías van mal porque el ser humano, porque sus gobiernos quieren acaparar, quieren tenerlo todo, todo quieren dominarlo y, y plásticamente esclavizan a su gente, poniéndoles altos impuestos, exprimiendo su trabajo y no dejándolos crecer como ciudadanos. Y ellos han decidido entonces buscar refugio en nuestra nación. Y aunque somos un país en metros cuadrados no muy grande, pero gracias damos a Dios el día de hoy que como nación hemos podido socorrer a muchos. Y de eso debemos sentirnos orgullosos y debemos agradecer a Dios el día de hoy, en estas fiestas patrias que estamos celebrando. Como cristianos, como evangélicos, debemos agradecer a Dios en oración por darnos esa oportunidad de poder ayudar a otros, de poder socorrer a otros, de ser el sustento para otros, de ser el refugio para otras naciones que están muy mal, ¿ya? Acá dentro de nuestra región somos el país que estamos más estable, que ha estado mejor económicamente. Hemos tenido algunas desconveniencias, ¿no es cierto?, en la parte política, pero que esperamos superar, que esperamos que nuestros políticos, que nuestros gobernantes van a estar a la altura
de lo que merece nuestra nación, ya considerando que no solamente hoy día están gobernando para nuestra nación, para los chilenos, para la gente que vive acá, sino que también hay muchos que guardan la esperanza, extranjeros que viven acá, de que las cosas marchen correctas, que marchen bien. De eso vamos a estar hablando hoy día, reflexionando un poco y considerando en nuestro cumpleaños el día de hoy, considerando que si hemos subsistido, si hemos sido refugio para otras naciones, si hemos sido el socorro para otras naciones, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra propia sabiduría, no es por nuestra propia inteligencia, sino porque el pueblo chileno, porque nuestros ciudadanos hemos decidido confiar, creer en un Dios eterno y maravilloso. Y eso también nos ha dado y nos ha brindado poder ser refugios para otros. Estamos agradecidos así a nuestro eterno Dios, porque Él nos ha socorrido y nos ha provisto de todo. Imagínense que tenemos un país maravilloso. Por un lado tenemos la costa, tenemos mar, tenemos río, tenemos lago, tenemos cordillera, tenemos desierto, tenemos paisajes maravillosos en nuestra nación, tenemos nieve, de todo. La naturaleza nos ha provisto de todo. ¿Cómo no ser agradecido con nuestro eterno Dios que nos ha brindado esta parte de su creación para que nosotros podamos vivir acá, podamos cuidarlo, podamos respetarlo, ¿ya? De lo que estamos rodeados. Estamos rodeados de una naturaleza maravillosa acá en nuestra nación, ¿ya? Tenemos de todo en nuestra nación. No es un país grande, pero hemos sido bendecidos. Somos un país que estamos a un extremo del mundo y literalmente podríamos decir somos el último rincón de la tierra donde vivimos, donde Dios nos proveyó nuestro hogar. Pero aún así, aquí nos alcanzó el Evangelio y lo hemos abrazado y lo hemos amado y hemos creído en este Dios eterno. Una de las últimas naciones en ser evangelizada, nuestro país. Y decidimos creer en Él y decidimos confiar en Dios. Y de eso tenemos que ser personas agradecidas el día de hoy. Hoy que estamos de cumpleaños, que estamos celebrando nuestras fiestas patrias. Agradecer a Dios como familia. Agradecer a Dios como un hijo de Dios, como un creyente en Él, como una persona que ha depositado la fe en su palabra. También estoy agradecido porque el día de ayer nuestras autoridades, nuestro presidente, pudieron estar en el Tedeo evangélico, pese a que ellos sé que no son muy creyentes, su ideología está como contra Dios, pero aún así se dignaron, y le agradezco eso, de que se dignaron a estar y participar del Tedeo evangélico, escuchar, oír la palabra del Señor y darse cuenta que los evangélicos no somos terribles como ellos pueden pensar, ¿ya? Que oramos por nuestras autoridades y que las respetamos. Por supuesto, cuando hay cosas que están contra la palabra del Señor, contra nuestra fe, contra los principios que Dios ha establecido en el mundo, contra las leyes espirituales que Dios estableció en el mundo, por supuesto no vamos a estar de acuerdo. Nunca un evangélico va a estar de acuerdo con la ley del aborto. No podemos estar de acuerdo con matar niños. Va contra nuestra creencia, va contra nuestra fe, va contra las leyes espirituales de Dios. Y nunca vamos a estar de acuerdo con una ley así, y por supuesto lo manifestamos, pero no significa que vamos a odiar a nuestros gobernantes. Oramos por ellos, y el día de ayer se oró por ellos. Ellos participaron de este Tedeo evangélico y me alegro porque ellos pudieron estar y participar de ello.
¿ya? Y fueron bendecidos, escucharon la palabra del Señor, y de eso tenemos que agradecer también a nuestro Dios. Tenemos que agradecer eso, porque nuestros gobernantes anteriores, como el expresidente Sebastián Piñera, la señora Michelle Bachelet, Ricardo Lago, el presidente Frei, ellos participaban de los tedeos evangélicos, ¿ya? Y escuchaban la palabra del Señor, oían los consejos. ¿Ya? También debemos ser conscientes que gobernar un país no es fácil. ¿Ya? Para la persona que está en ese puesto, la presión es fuerte y es grande. Debemos estar constantemente en orar por ello, para que Dios dé sabiduría, dé inteligencia, ¿ya? Y pedirle a nuestros gobernantes que en su gobierno consideren a Dios, que en sus decisiones consideren a Dios, no lo dejen a un lado, ¿ya? Miren la historia, lean la historia, miren hacia atrás, los gobernantes que se fueron contra Dios, los gobernantes que no quisieron considerar a Dios en sus gobiernos, ¿cómo les fue? Mismo Venezuela, un ejemplo cercano a nosotros, un país que no está lejano de nosotros, que hoy día muchos de sus habitantes están acá en nuestra nación, pero sus gobernantes decidieron sacar a Dios de su gobierno, no considerarlo, no considerar la opinión de Dios, no considerar los preceptos, los mandamientos de Dios, dejarlo a un lado. ¿Y cómo les ha ido? También tenemos historias en la palabra del Señor que nos relatan de reyes que gobernaron no un pedazo de tierra, sino que un imperio, y que se fueron contra Dios, y cómo les fue. ¿Ya? Sin embargo, en el Salmo 33, versículo 12, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Mire qué maravilloso. Bienaventurada, feliz, alegre, bendecida, próspera, aquella nación cuyo Dios es Jehová. Feliz la nación que decidió, que optó por tener en sus leyes, por considerar en sus leyes a Dios y los preceptos de Dios. Bienaventurada aquella nación cuyo Dios es Jehová. ¿Ya? Y hubieron en el pasado reyes que gobernaron grandes territorios, como por ejemplo el Imperio Babilónico. ¿Quién no ha oído la historia del rey Nabucodonosor, que fue humillado por Dios, que comió pasto con los bueyes por 7 años debido a su soberbia, por no considerar a Dios en su gobierno? Pero Dios tuvo de él misericordia, le dio la oportunidad, y está relatado, ese hecho histórico está relatado, no solamente en la Biblia, también en libros de historia. ¿Ya? ¿Quién no conoce la historia de Nabucodonosor, el hombre que se volvió un buey, el hombre que se volvió una bestia por su soberbia, por no considerar en su gobierno a Dios, por sacarlo de su gobierno? Yo quiero leerle un poquitito ese relato en el libro de Daniel, ¿ya? En el capítulo 4 de Daniel, en el versículo 29 al 31, voy a leer solamente algunos pasajes para que veamos la soberbia que tuvo el rey Nabucodonosor hacia el eterno Dios, y cómo Dios también lo humilló. Mire, dice: al cabo de 12 meses, ya, cuando dice al cabo de 12 meses, porque hacían 12 meses que él había tenido un sueño, ¿ya? Donde él, ¿no es cierto?, veía un árbol grande, lleno de ramas, lleno de fruto,
su follaje era increíble y abastecía a todas las bestias del campo, ¿ya? Pero ese árbol fue cortado y Daniel le interpreta este sueño, ¿no es cierto? Y le dice, ese árbol eres tú, por ti subsisten muchos en la tierra, tú sustentas a muchos, ¿ya? Tu follaje ha sido grande, pero tu soberbia, ¿no es cierto?, había llegado al colmo de Dios y Dios lo iba a humillar. Pasaron 12 meses hasta que se cumplió ese sueño en el rey Nabucodonosor. Por eso aquí dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, dice, habló el rey y dijo, ¿ya? Mire lo que dijo el rey Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Esa fue la soberbia. Por eso yo le pido a nuestros gobernantes, no gobiernen bajo la soberbia. No alejen a Dios de sus vidas, no alejen a Dios de su gobierno. ¿Ya? Considérenlo, sean humildes de corazón, no sean sabios en su propia opinión, no alejen a Dios, porque no los va a ir bien. Cuando una nación aleja a Dios, vean ustedes la historia por ustedes mismos, compruébenla. Todos los gobernantes que se alejaron de Dios, ¿cómo les va? ¿Cómo Dios los humilla? No, ni siquiera a lo mejor les pido que consideren la Biblia si no quieren considerarla, pero consideren la historia. La historia les va a dar la razón de que aquellos gobernantes que alejaron a Dios de su gobierno les fue mal. Dios se encargó de humillarlos. ¿Ya? Y tenemos este relato, tenemos esta parte de la historia que el rey de Babilonia fue uno de los soberbios, que él pensó que todo lo que hacía lo hacía con su fuerza, con su inteligencia, alejando a Dios. Pero Dios lo humilló. Y en el capítulo 4 de Daniel, pero ahora en el versículo 37, mire lo que ocurre. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Una vez que el rey Nabucodonosor, cuando Dios le devolvió la razón, cuando Dios lo volvió en sí, cuando volvió a ser un ser humano, Dios lo restableció en su reino y pudo reconocer y alabar al Dios del cielo. Reconocer ante Él que es Él quien puede humillar, que es Él quien puede, ¿no es cierto?, doblegar al que anda en soberbia. Y al rey Nabucodonosor le tocó vivir esa situación, ¿no es cierto?, ser humillado por Dios por no considerarlo, ¿ya? Pero tuvo la oportunidad de reconocer su error y lo hizo el rey Nabucodonosor. Fue un hombre que alabó a Dios, que adoró a Dios, ¿ya? Y que le hizo mucho bien también al pueblo de Israel una vez que reconoció que Dios era el Rey del cielo y que es Él quien pone y saca reyes, ¿ya? También está escrito en los libros de historia y por supuesto en la palabra del Señor, relata la historia de otro rey de la ciudad de Nínive, que también se doblegaron a la maldad, a hacer lo incorrecto, a no respetar las leyes, los preceptos, los mandamientos de Dios en su nación y se desbandaron tras el pecado, siguiendo la maldad, practicando el pecado, ¿ya? Dios también se cansó de ellos y manda, ¿no es cierto?, a Jonás a que pregone, a que les anuncie la destrucción de su país. Imagínense qué terrible
el pregonarle, el decirle a una nación, Dios los va a destruir porque ustedes no han considerado a Dios en su gobierno, ustedes no han considerado a Dios en sus mandatos, en sus leyes, y todo lo contrario, están sacando leyes que van contra los principios de Dios. Dios se enojó con Nínive y le mandó a Jonás a pregonar la destrucción de esta gran ciudad, y no era una ciudad pequeña, según los datos históricos, el dato histórico que maneja la Biblia, la ciudad no era muy pequeña, era incluso para recorrerla eran 3 días de camino, para recorrer la ciudad entera. Entonces no era una ciudad pequeña, era grande la ciudad, ¿ya? Por ende, por supuesto, los habitantes eran bastantes, los que habitaban en la ciudad de Nínive, ¿ya? Y les tocó vivir esta situación, ¿no es cierto? Y que yo se los quiero leer también, parte de este relato, parte de esta historia, donde Jonás le toca anunciar la destrucción de esta ciudad por causa del pecado y de la maldad, por no considerar en sus leyes los preceptos, los mandamientos y las leyes espirituales que Dios ha establecido para los hombres en este mundo. Y que bienaventurada cuya nación que considera estos mandamientos, bienaventurada cuya nación que considera los preceptos, bienaventurada cuya nación que considera a Dios, a Jehová, como su Dios. ¿Ya? Nínive no hizo eso. Y mire lo que ocurrió en el libro de Jonás, en el capítulo 3. Voy a leer del versículo 4 en adelante algunos versículos. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio. Se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de los grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay entre sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría, y no lo hizo. Ese es el relato que ocurre en Nínive, ¿no es cierto?, donde es anunciada su destrucción, pero donde los habitantes le creyeron a Dios y se arrepienten por no haberlo considerado, por no haber tomado en cuenta sus leyes, por no haber tomado en cuenta sus preceptos, por no haber considerado a Dios como su Dios. Se arrepienten de eso, hacen ayuno, se visten de cilicio. Esto llega a oídos del rey, del gobernante, del presidente de Nínive, y él toma la misma decisión de arrepentirse y proclama ayuno y proclama, ¿no es cierto?, que se arrepientan ante Dios, que oren ante Dios con fuerza, que le pidan a Dios misericordia, que se arrepientan de sus pecados. Un rey sabio que consideró y pensó, dijo: no puedo pelear contra Dios, no puedo luchar contra el poder de Dios, no puedo luchar contra la majestad de Dios, no puedo pelear contra mi propio Creador. El rey de Nínive fue un rey muy sabio.
al considerar esta profecía que venía sobre sus vidas, sobre su nación, y reconoció que habían pecado, reconoció que habían fallado, reconoció con humildad que no estaba haciendo lo correcto como gobierno. Y Dios lo perdonó. Tal como lo dice en el versículo 10, ¿no es cierto? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Ya? Hoy día como nación, hoy día como estamos celebrando nuestras fiestas patrias, como estamos de cumpleaños, vale la pena considerar, meditar y pensar, ¿estamos haciendo lo correcto ante Dios? ¿Estamos considerando como nación a nuestro Dios como nuestro Dios? ¿Estamos considerando en nuestros caminos, en nuestros proyectos a Dios? Como gobierno, nuestras autoridades, yo les pido con humildad, consideren a Dios en sus proyectos, consideren a Dios en su gobierno, para que no les vaya mal. No peleen contra Dios, porque quedarán en la historia como el gobernante soberbio, como el gobernante que ignoró a Dios. Quedarán en la historia como el gobernante que peleó contra su propio creador. No queden así. Hagan lo que hizo el rey de Nínive. Hagan lo que hizo el rey Nabucodonosor. Al volverse a Dios, a considerarlo, que Él es el Dios del cielo, que Él es quien pone y saca reyes. ¿Ya? Yo, como les decía anteriormente, estoy agradecido porque nuestras autoridades el día de ayer pudieron estar en el Tedeo Evangélico, escuchar la palabra del Señor, y pudieron también los hermanos orar por ellos, y eso se agradece porque es un gesto, es una señal que están considerando a Dios, y contra Dios no hay que pelear, hay que considerarlo. Él es nuestro creador y estamos bendecidos y estamos siendo un refugio para otras naciones. No perdamos eso. ¿Ya? Traten de sacar leyes justas. Considérenlo. No sean sabios en su propia opinión. No gobiernen con soberbia. Somos un país de fe. Tal vez no todos somos evangélicos, no todos han creído en Dios, no todos han depositado su fe en Dios, no todos creen en la palabra del Señor, pero es un país de fe. Es un país que siempre están considerando a Dios en sus vidas, en los hogares, en la familia. Y eso no lo perdamos, no lo tiremos por la borda. Cuidemos eso, porque ya no se trata solamente de nosotros, se trata también de otras naciones que se refugian con nosotros, que vienen para acá, y estamos siendo bendición para ellos. Así que desde acá yo les pido a los hermanos que tienen tal vez gente que ha llegado de afuera, que viven cerca de ustedes, tiéndanle la mano, muéstrenle la palabra del Señor, díganle que aquí en Chile hemos decidido considerar a Jehová como nuestro Dios, que en Él creemos, ¿ya? Y que el que llegue a nuestra nación pueda considerar también como su Dios a Jehová de los ejércitos. El día de hoy damos gracias a Dios por todas las bendiciones, por el amor que Dios nos ha tenido como nación. Hay muchas promesas, hay muchas profecías de que nuestra nación será para Cristo, de que nuestra nación será un pueblo de fe, que nuestra nación será un pueblo cuyo Dios será Jehová.
Así que gracias damos a Dios en este día, que puedan disfrutar lo que queda de feriado hoy y mañana junto a sus familias, y considérenlo el día de hoy, piensen en Dios, convérsenlo con sus familias ahí, ya, den gracias al Señor por este pedacito de tierra donde nos permitió nacer, donde tenemos de todo, como les decía, nos ha bendecido el Señor con su naturaleza, y vivimos gracias a la misericordia de Dios. Imagínense que en nuestro país estamos rodeados, hay una estadística que estamos rodeados por 3.000 volcanes, los que han sido identificados, 3.000 volcanes, sin contar los que no conocen, sin contar los volcanes que son submarinos y que no han sido detectados. Es decir, estamos rodeados por volcanes. Imagínense, y vivimos bajo la misericordia de Dios, porque si estos 3.000 volcanes hicieran erupción, desaparecimos. Pero aquí estamos, viviendo bajo la mano poderosa de Dios. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos bendice. ¿Ya? Así que agradezcamos el día de hoy, seamos personas agradecidas por darnos este maravilloso pedacito de tierra llamado Chile, y que hoy día estamos siendo una ciudad, un país de refugio para muchas naciones. Eso no lo perdamos, cuidémoslo. Así que desde ya me despido. Si Dios nos permite, nos reuniremos el próximo domingo para estar compartiendo también la palabra del Señor. Así que les deseo ricas bendiciones el día de hoy junto a su familia. Sé que todas las familias en nuestro país están compartiendo, se han reunido para compartir. Así que aprovechen de meditar también y a considerar a Dios estos días en sus vidas. ¿Ya? Sean bendecidos para la gloria del Señor, y nos estaremos viendo el próximo domingo, si así Dios nos permite.